Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro webinar de 4S. La realidad es que este es el primer webinar que tenemos que regrabar. A todos los que nos visitaron dirán que traemos ropa distinta. Lo estamos volviendo a grabar porque no tuvimos la oportunidad o no se grabó en la situación pasada. Pero bienvenido otra vez, Isaías, a este webinar de vivienda de interés social. Para nosotros es muy importante volver a hablar sobre este tema y que quedara bien grabado este webinar, porque para nosotros en 4 es uno de los temas más relevantes o más importantes en el tema de real estate. Voltear a ver nuevamente a esta vivienda de interés social donde se piensa, donde se cree que no se pueden hacer cosas diferentes, creo que es uno de los grandes retos que tenemos como industria. Y bueno, para nosotros era sumamente importante que quedara este tema de contenido. Entonces, bienvenido, Isaías, y comencemos. Gracias, Eduardo. Pues gracias a todos ustedes por la paciencia y vamos a entrar de lleno entonces al tema de vivienda de interés social. De nuevo, nosotros entendemos las limitaciones que se da en este tipo de vivienda, en este tipo de mercados, y sabemos que muchas veces es muy difícil que las personas no tanto innovar, sino que tengan el interés de cambiar la manera de hacer las cosas precisamente para nosotros dar una propuesta de valor clara. Entonces, lo primero que queremos hablar es de este panorama de vivienda social, ver los números, una cuestión más numérica, y ya después pasar a lo cualitativo de cómo nosotros podemos dar una propuesta más clara. Entonces, nos queda muy claro todos los problemas que vamos a enfrentar en un futuro si ahorita en la actualidad nosotros estamos combatiendo un déficit de oferta, ya que hay una gran demanda en todas las zonas de Latinoamérica. Imagínense ya para los siguientes años todas las unidades que nos van a faltar para poder satisfacer a esta población creciente que se va a estar mudando a los centros urbanos, en los cuales no encuentran un producto apropiado para ellos. Entonces, primero entrando a la evolución de esta población que requiere de interés social, hemos visto que han habido mejoras en cuestiones económicas, en lo cual se ha podido reducir en casi todas las partes de Latinoamérica la cantidad de personas que requieren este tipo de viviendas o que viven en la marginalidad. En alguno que otro país ha habido un ligero repunte, pero nada considerable. Hay una tendencia aquí bien importante, y es que una de las cosas que estamos viendo es que, pues bueno, este tema de vivienda urbana marginada venía en caída, ¿no? Pero con este regreso de la gente a las grandes ciudades, que es una tendencia que tenemos claramente, vemos en ciertas ciudades, en ciertos países en específico, como Bolivia, como Colombia, como en el caso en específico de Ciudad de México, un tema de repunte del tema de esta evolución o del número de gente que vive o número de población que vive urbanamente marginada, ¿no? Sí vemos estos incrementos, y creo que es aquí donde viene uno de nuestros grandes retos. Desde 1990 al 2018 veníamos bajando, y sobre todo de 1990 al 2000 vemos unos cambios bien importantes en prácticamente toda Latinoamérica, de cómo se venía bajando esta cantidad de población que vivía en este tipo de viviendas marginadas, y vemos cómo a partir pues prácticamente del 2010 se empieza a estabilizar y ya no hemos logrado realmente generar cambios, y en algunos lugares ha habido un repunte. Algo de esto se debe en México en específico a la crisis de las vivienderas, donde las vivienderas estaban enfocadas justamente en este mercado, a esa nueva atracción a las ciudades, y que pues, no tienen ni los desarrolladores ni existe la política pública capaz para incentivar este tipo de viviendas para que vuelvan a agarrar fuerza este tipo de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, sí creo que es uno de los grandes retos, y aquí en los datos ya lo empezamos a observar, ¿no? Sí, y ya también cuando vemos el porcentaje o el tamaño de población que vive con este tipo de viviendas, quizá México no es tan grande el porcentaje en relación con otros países, pero ya cuando nosotros evaluamos la cantidad de población que hay en México, que es uno de los países de Latinoamérica más poblados, ahí es cuando ya vemos una
una población mucho más grande que en otras zonas, pero de todas maneras, hasta cierto punto México goza de algunos privilegios de que no tiene tanta población de este tipo. Sí, en proporción no es tan grande, tiene un 16% de esos, o sea, de gente que vive en asentamientos o en barrios marginales, pero sobre una base de 123 millones. No es lo mismo que Brasil, 16.3, pero una base de 206 millones de habitantes, ¿no? Cuando lo comparas sin duda con Colombia, con Perú, que tienen 27 o 33%, dices, pues los datos son mucho más trágicos, sin embargo, pues también somos una población casi 3 veces más grande, entonces en cuanto a número de viviendas necesarias, el mercado es muchísimo más grande, o sea, es más grande inclusive aunque tengamos un porcentaje más pequeño. Entonces, creo que aquí viene el gran reto de México, no es que, o sea, en porcentaje creo que estamos bien si nos comparamos contra Latinoamérica, el número de gente que vive ahí no es demasiado, digo, nuestra aspiración sería que fuéramos un Chile o que fuéramos un Costa Rica, donde la proporción de la población es solamente 3.8 o 8.8% por ciento de la gente, ¿no? Sin embargo, pues sí creo que como somos un país muy grande, nuestra base es muy grande y por lo tanto el número de gente que requiere este tipo de vivienda es importante, ¿no? Sí, y ya cuando nosotros vemos para poder dimensionar el tamaño de este problema, de nuevo, lo que estamos diciendo no es tan grave, pero de todas maneras tenemos deficiencias. Si nosotros quisiéramos transformar toda la construcción que tenemos que hacer a $1,000 millones de dólares, vemos que hay distintas partes de Latinoamérica que están mejor situadas, que requieren una inversión mucho menor para poder cumplir con toda esta demanda de esta población creciente, y hay otras zonas que no lo van a requerir tanto. Hay unas partes de Colombia que están muy bien posicionadas, pero ya cuando vemos grandes centros urbanos como Sao Paulo, como Buenos Aires, Ciudad de México, incluso Lima, vemos que hay una deficiencia de esta población que requieren de mayor inversión. Sí, lo que te dice esta gráfica es que para que lográramos o para que, o sea, la inversión que necesitaría hacer el gobierno, por así decirlo, en algún caso, para cubrir ese déficit de vivienda en México, en Ciudad de México en específico, debería ser de 8.900, no, digo 8.9, o sea, 8.900, no, 9.000 prácticamente millones de dólares, ¿no? Es una cifra impresionante que sin duda ningún gobierno puede hacerla por sí solo. O sea, sí tiene capacidad el gobierno de hacerla, puede que sí, pero eso se requeriría un porcentaje muy importante del presupuesto. Es aquí donde generar la normativa y generar los incentivos y hacer política pública que permita que venga inversión privada y justamente que vuelva a atacar ese segmento es uno de los grandes retos que tiene el gobierno, ¿no? Hoy en día existen ciertos incentivos, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, en ciertas zonas, donde si tú construyes vivienda de interés social, a un lado puedes construir vivienda de interés residencial, medio de otras características, y entonces hay subsidios importantes, hay ciertos temas de densidad que te permiten, hay ciertas ventajas que puedes lograr si lo haces. Sin embargo, pues tampoco se trata eso de combinar segmentos de mercado, sino realmente generar comunidades planeadas o zonas de reconversión que permita tener este tipo de vivienda, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos en Latinoamérica es cómo entender o cómo hacer que la parte pública y la parte privada se junten para lograr justamente esta inversión y lograr reducir ese déficit total de vivienda que existe, que sin duda es bien importante, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que la vivienda de interés social debe ser un asunto de los gobiernos de cada estado para poder resolverlo, pero hemos visto que dado este crecimiento exponencial o esta cantidad de dinero que se requiere para poder cumplir con toda esta infraestructura, no será posible ni para los privados hacerlo solo, ni para los gobiernos estar solos trabajando. Tiene que haber un trabajo en equipo para que nosotros podamos cumplir con toda esta demanda de vivienda que necesitamos. Y hemos visto que también en México, durante los cambios de gobierno, a partir del 2000, principalmente en el 2008, se empezaron a otorgar más créditos a estas personas para que pudieran conseguir su vivienda, pero esto nos creó un problema muy grande. El entender la vivienda social solamente como un problema cuantitativo
nos trajo este tipo de imágenes urbanas en el cual las personas terminaban estancándose, no había realmente un crecimiento social, la vivienda no era un recurso, una herramienta para generar plusvalía y que después ellos pudieran mejorar su situación. Y vemos un montón de fraccionamientos con la misma unidad, la misma tipología que se repite una y otra y otra y otra y otra vez sin generar realmente valor ni siquiera para la ciudad y mucho menos para estos compradores que tenemos. Ese fue el caso y no solamente ese tema de monotonicidad del producto, Isaías, sino también que estas vivienderas, o en la época dorada, estas vivienderas lo que hacían era compraban tierras muy a las afueras de la ciudad y entonces generaban 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 casas las que les permitían estas grandes extensiones territoriales. Y entonces era deber del gobierno llevar educación, llevar transporte público, llevar seguridad, lo que empezó a hacer a las ciudades inviables, ¿no? O sea, imagínate ese crecimiento en la mancha urbana, obviamente si tú te alejabas, la tierra empezaba a ser más barata y como eran las únicas viviendas de esas características, pues se vendían, o sea, comercialmente funcionaban. Ya luego cuando la gente llegaba ahí se daba cuenta que llegar en transporte público era una pesadilla, se daba cuenta que no existían todos los servicios adecuados, que la educación no la tenían y había dos opciones, se terminaban convirtiendo en espacios desolados donde el abandono de vivienda era impresionante o en nidos de rata, o sea, en espacios donde se fomentaba casi la delincuencia porque no tenían esta conexión urbana, que es por eso que viene la crisis de las vivienderas, ¿no? Justamente se empiezan a generar políticas públicas para generar estos polígonos, por así decirlo, de contención que le llaman ellos, para que aquellos que quisieran un subsidio tenían que estar dentro de estos polígonos de contención. Y es ahí donde empiezan a tronar las grandes vivienderas, empezaron a atender, creo que estaba leyendo un artículo, había una de ellas donde tenía más de 7,000 millones de metros cuadrados. En algún momento, cuando llega justamente esto, pues esa tierra pasaba de valer, no sé, 3 o 4 pesos metro cuadrado a prácticamente nada porque estaban muy lejos, ¿no? Antes se podía hacer la vivienda, entonces, pues, le podían dar factibilidad. Y después, cuando se generan estas políticas, pues, obviamente pierde valor por completo esa tierra. Entonces, creo que eso fue uno de los grandes errores, fue, sí, vamos a incentivar estas grandes vivienderas, pero no se trabajó con ellas, realmente se buscó un tema social donde beneficiara a este mercado de interés social. Y precisamente todo eso que nos dice Eduardo detona en el siguiente mapa. Este es solamente de México, un mapa desarrollado por Infonavit en el cual ponen el top 10 de las viviendas abandonadas por zona metropolitana. Y ya cuando examinamos claramente este mapa de toda esta vivienda en las periferias, en malas condiciones, que al final de cuentas muchas personas o se salieron de ahí o nunca alcanzaron a habitarlas, no es de sorprenderse que hay una correlación muy alta con la distancia que hay entre las fuentes de trabajo y donde se localizaban estas viviendas. Entonces, si nosotros vemos los mapas de diferentes áreas metropolitanas de todo México, vemos cómo en aqua es la fuente de trabajo, en rojo las comunidades que cuentan con mayor abandono de viviendas y miren cómo la distancia entre fuentes de trabajo es tan enorme en cada uno de estos distintos centros urbanos. Vemos Valle de México, 30 kilómetros de la vivienda al trabajo, la zona del área metropolitana de Monterrey, 24, que la Ciudad de México es inmensa en comparación a la ciudad, aquí a Monterrey, y de todas maneras contamos con una distancia muy similar. Eso te habla bastante de las condiciones marginales en las cuales estábamos intentando resolver estos problemas de deficiencia de oferta dentro de la vivienda social. Sí, y no solo eso, ¿no? O sea, ahorita lo ves en 29 kilómetros, pero esos 29 kilómetros para una persona con estas características que toma un transporte público igual y pueden ser 3 horas. Entonces se convertía, o más, no sabemos, ¿no? Realmente cuánto hagan, cuántas rutas tengan que tomar para esos centros de trabajo donde pues, hoy en día van y buscan justamente estar activos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el principal problema. No solamente se traduce en cuántos kilómetros, sino en la capacidad de conectividad que tenga la ciudad, Isaías. Y mira, te pongo uno de los ejemplos. Hay un proyecto súper interesante en Bogotá, que está a las afueras de Bogotá, que se llama Lagos de Torca. Un producto enfocado para tener vivienda
desde los $50,000, creo que son 8,000 viviendas, y viviendas por abajo de los, creo que son $18,000, o sea que son como 450,000 pesos mexicanos, también otras 8,000 viviendas. Lo que hicieron es que ahí se juntaron el tema público y el tema privado para lograr llevar el tema de transporte público. ¿Cómo se hacía? Era, tú quieres más densidad para desarrollar todavía más viviendas, cada vivienda que desarrolles extra tiene como una especie de impuesto. Ese impuesto se mete a un fideicomiso, donde el fideicomiso no se administra de manera pública, se administra de manera privada, y entonces eso está generando, se está hecho y diseñado para que haya inversiones en, primero, transportación y conectividad hacia la ciudad. Entonces va a ser de las primeras zonas que logre conectividad con el metro, cuando se construye el metro de Bogotá, tiene accesibilidad al, no me acuerdo cómo se llama este tema de transporte en Colombia, pero lo que lograron es que la primera inversión la hacen justamente para conectar esa zona. Segundo tema, el tema de educación. Tercero, tienen espacios públicos impresionantes, o sea, una cantidad de áreas verdes muy denso, pero con una cantidad de espacios públicos bien importantes. Entonces, lograban que realmente la gente viviera en espacios adecuados, a pesar de que estuviera lejos, pero con una conectividad importante. Si tú 30 kilómetros lo recorres en 50 minutos, pues no está trágico, pero si 30 kilómetros te tardas 5 horas o 4 horas o 3 horas en recorrerlos porque tienes que tomar 4 diferentes rutas de camión, porque no llega necesariamente un camión con la frecuencia adecuada, ahí es donde empieza a haber los problemas, y eso es por eso que teníamos ese problema de abandono de vivienda tan importante, sobre todo en las principales aglomeraciones o en las principales ciudades de México, ¿no? Sí, y precisamente por todos esos problemas es que de vez en cuando en Latinoamérica a los gobiernos se les ocurre decir, entonces, si tenemos todos estos problemas con la vivienda y en muchas ocasiones las que se construyen no son de calidad, entonces, ¿por qué no damos incentivos para que los mismos pobladores poco a poco vayan construyendo sus casas? Entonces, aquí queremos hacer una comparativa entre estas viviendas formales y la autoconstrucción. Y obviamente vamos a verlo de manera no solo cuantitativa, sino cualitativa, y quizá no les va a ser una sorpresa que esta autoconstrucción no es tan eficiente. Entonces, sabemos las limitaciones que tiene toda esta vivienda, entonces dentro de estas limitaciones es donde nosotros debemos de tener campo para innovar. Entonces, conociendo nosotros más o menos en qué gasto se va todo nuestro presupuesto para la construcción de estos proyectos, podemos ver de qué maneras o qué estrategias nosotros aplicamos para reducir esas partidas. Dígase que las más grandes son administrativas, son de construcción, un poco la urbanización, y precisamente cuando nosotros comparamos el costo de distintos tipos de vivienda, dígase el económico, vivienda social, medio residencial y residencial plus, vemos cómo mientras se está subiendo el nivel socioeconómico, baja un poco el porcentaje que representa el costo de construcción, pero también va subiendo poco a poco esta partida del terreno, y vemos que en los proyectos de vivienda de interés social y vivienda económica, la construcción termina siendo una partida mucho más grande que la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra precisamente está en las periferias, y uno de los problemas más grandes que se enfrentan todas estas desarrolladoras que hacen vivienda de interés social es precisamente, dadas las limitaciones de este mercado, las utilidades promedios antes de impuestos o utilidades de promedio de operación con las que cuentan, que son bajas en relación con otro tipo de viviendas, otro tipo de niveles. Pero también hay que entender que siempre históricamente ha sido un mercado de volumen, ¿no? O sea, la vivienda económica vende 5 o 7 o 10 veces más que un proyecto normal, por ejemplo, de residencial, ¿no? Que seguramente vas a ver, hay rendimientos, utilidades del 18, del 20, del 15, ¿no? Pero la vivienda económica vende mucho más, o sea, los proyectos traen una cantidad mucho mayor de volumen. Creo que aquí está el reto más importante, ¿no? El costo que representa el terreno, que lo veías en la slide pasada, se puede seguir manteniendo estos costos bajos si lo que haces es que el gobierno permite regulaciones que permitan densificar un poco la tierra. Obviamente, uno de los grandes temas que tenemos en México es que nos gusta vivir en casa, entonces estos desarrollos de vivienda de interés social siguen siendo casas, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer casas, pues la única solución es, como la tierra tiene que ser muy baja porque los márgenes de utilidad son complicados, pues me tengo que alejar.
pero creo que una de las soluciones que deberíamos estar explorando es esa parte vertical, ¿no? O sea, es decir, es cómo regresamos cada vez más cercano a los centros urbanos. Para que la tierra no me impacte demasiado, me verticalizo. Y creo que ahí hay unas capacidades bien interesantes de hacer cosas diferentes. Obviamente no es sencillo, o sea, hay que trabajar el tema público-privado para lograrlo, pero creo que aquí está uno de las oportunidades más importantes que tenemos en México, cómo logramos, mediante regulaciones y mediante ganas de hacer cosas diferentes, regresar una buena vivienda intersocial a este país, ¿no? Claro, y precisamente todo esto que les estamos diciendo se debe a esto. Si ustedes pueden ver las gráficas en las cuales se comparan los precios en 3 ciudades diferentes de Latinoamérica, de los centros contra las periferias, es evidente la gran diferencia que hay entre los precios por metro cuadrado promedio, entonces, incluso los precios totales. Por eso mismo es que muchas personas se van a la periferia y es muy difícil poder dar vivienda, digamos, digna a un precio adecuado dentro de estos centros urbanos. Claro. Y cuando nosotros hablamos de vivienda social, cada país tiene un estándar diferente, unos precios diferentes y hay productos que son más competitivos que otros. Entonces, si nosotros observamos el precio promedio de la solución de vivienda de interés social más barato en distintos países, vemos que hay unos más competitivos en los cuales Bogotá, Colombia en general sigue siendo el campeón. También México cuenta con productos adecuados a más o menos $15,000 de Guadalajara, en Ciudad de México que el precio es un poco más alto, pero de todas maneras sigue estando mejor que ciudades como Ciudad de Panamá, como Caracas, como Buenos Aires, que requieren de una mayor inversión para que estos compradores puedan obtener su vivienda de interés social. Y no solamente, pues esto depende mucho del poder adquisitivo de cada zona y del ingreso, pero luego vemos en la gráfica de la derecha el tiempo que le tomaría a estas personas con su salario poder conseguir en meses estas viviendas. Entonces vemos de nuevo que... Es la métrica, ¿no? O sea, la métrica es cuántos meses de tu salario realmente te tardas en comprar una vivienda. O sea, porque, pues, o sea, seguramente si medimos el cuánto vale una vivienda o la solución de vivienda más barata, que es justamente la slide de la izquierda, pues habrá zonas que nos preocupen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile, ¿no? Pero luego Santiago no se ve tan drástica esa diferencia que tiene en valor contra el número de meses que tardas en pagarlo. Sigue siendo de los altos, pero tampoco se ve tan drástica como sí se ve en la slide de cuál es la solución de vivienda más barata, que es de $42,000. Entonces, lo que hay que buscar en México es cómo logramos que siga siendo accesible y que el poder adquisitivo, o sea, el relativo de cuántos tiempos o horas tengo que trabajar para lograr comprarme esa vivienda, es la que hay que cuidar, ¿no? Porque sí vemos casos bien complicados como el tema de Lima, como el tema de Panamá. O sea, hablas de 25, 24 meses y es ahí donde empieza a perder ese mercado la capacidad de comprarlo o el poder comprar esa vivienda, ¿no? Sí, precisamente, obviamente hay ciertas carencias que nosotros tenemos que compensar, pero de todas maneras vamos a ver por qué las viviendas informales no son la respuesta. Y entonces en la gráfica de la derecha vemos asentamientos regularizados contra la vivienda formal. Entonces, ustedes pueden ver el precio por metro cuadrado, cómo se fue incrementando la plusvalía de estos desarrollos en el tiempo. Entonces, vemos cómo a un proyecto que era de paracaidistas, que se fue regularizando y que poco a poco fueron llegando estos servicios por parte de los municipios, por parte del Estado, y cómo les tomó alrededor de 14 años poder alcanzar el mismo precio por metro cuadrado que logró una vivienda formal en 2 años y medio. Entonces, no solamente les llegaron los servicios más rápidos, sino que también pudo generar cierta riqueza a esta población el que hiciéramos las cosas bien desde el inicio. Claro. Y cuando nosotros ponemos en evaluación, no de manera cuantitativa, sino cualitativa, hay ciertos aspectos que la ONU nos marca que son necesarias para considerar que una vivienda es digna. Dígase que tenga una adaptación cultural,
seguridad en la tenencia, calidad de servicios y materiales, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros comparamos la vivienda de autoconstrucción contra los desarrollos de vivienda, incluso con todas las deficiencias que les hemos marcado, sigue habiendo ciertas virtudes que se respetan en comparación con la autoconstrucción. Entonces, al final de cuentas, no termina siendo un esquema viable para llegar a esta vivienda adecuada, vivienda digna o vivienda de valor para este mercado meta que nosotros estamos aspirando y que por ende también sea un buen negocio para esta persona que está desarrollando las viviendas. Y ya viéndolo de una manera más fría, también es muy difícil que si nosotros se nos presenta algún desastre natural, que estas personas puedan acceder a apoyos federales y que también estas viviendas formales generalmente cuentan con una mejor calidad de construcción, entonces pueden resistir los embates de estos desastres naturales que se puedan presentar, a diferencia de toda la vivienda informal con la que contamos. Y ya cuando vemos la inversión que se requiere para cada uno de estos, la informal o informal, vemos que si nosotros hacemos un proyecto con una urbanización regular de estos terrenos, tenemos un costo aproximado de $1,700, pero cuando nosotros nos vamos ya tenemos un espacio, una comunidad que existe, que se la van a meter poco a poco los servicios, vemos que casi este precio se triplica completamente. Y eso es para las comunidades, para los proyectos en los cuales no hay tantas complicaciones y que no nos generan sobrecostos, pero ya en aquellos que requieren una adaptación más compleja, incluso esta cifra se nos puede ver ir a 8 veces el precio original que nos habría costado. Entonces, al final de cuentas, no hay institución privada ni gubernamental que cuente con recursos infinitos que pueda desperdiciar de esta manera. Entonces, para nosotros poder usar de una manera más eficiente lo que tenemos desde el principio, hay que pensar en cómo nosotros podemos volver a esta vivienda formal una solución y no parte del problema de la vivienda de interés social. Entonces, a partir de todas estas limitaciones, a partir de estas características, a partir de estas oportunidades, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos clasificar en 3 grandes aspectos los tipos de innovaciones que nosotros podemos llevar a cabo dentro de esta vivienda de interés social. La primera es evidente, la reducción de costos, que puede manifestarse de distintas maneras. Esta ya es una vivienda un tanto antigua, pero sigue siendo un referente de vivienda de interés social. Está en Iquique, desarrollado por los arquitectos de Elemental y Alejandro Aravena, que hace algunos años ganó el premio Pritzker de arquitectura. Entonces, a estas personas era una comunidad a la cual se iba a reubicar porque precisamente eran viviendas de autoconstrucción de muy baja calidad, y entonces el gobierno hizo un proyecto para poder mejorar sus condiciones. Entonces, debido a que esta zona estaba muy densa y no había suficiente tierra para poder hacer todas las viviendas horizontales, a estas personas se les ocurrió, ok, ¿qué les parece si densificamos un poco? Tampoco nos vamos al extremo, hay una vivienda en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Y también con la finalidad de reducir los costos, ¿qué pasa si nosotros, en lugar de dar una casa completa que está fuera de los alcances de esta población, damos una vivienda digna a la mitad y dejamos el marco estructural para que cuando ellos cuenten con los recursos puedan después expandirse? Entonces es esta vivienda incremental que, conforme a las necesidades de la población, va aumentando poco a poco. Que eso es uno de los grandes retos que tiene esta vivienda, ¿no? Tú cuando visitas cualquier proyecto de interés social, inclusive de interés medio, una de las cosas que ves es que pues el mercado se compra la vivienda que le alcanza en ese momento y poco a poco le va haciendo adecuaciones y le pone un techo arriba y hace esto y le agrega. Creo que el tener siempre eso en mente, tomando en consideración que son viviendas pequeñas, o sea, que construimos viviendas no muy grandes, creo que es importante que tomemos en consideración ese tema, ¿no? O sea, cómo logramos ese tema progresivo, esa vivienda progresiva que se va construyendo conforme la familia va creciendo, para que le permitamos a ese mercado que su vivienda no se vuelva obsoleta demasiado rápido, ¿no? Es que es un tema bien interesante este tipo de productos que lo logran hacer, y es uno de los claros ejemplos de eso. Sí, y aparte lo bonito de este esquema es que mezclas la idea de la formalidad, de dar una buena vivienda estructurada que te pueda resistir, como decíamos, los embates de los desastres naturales, que sea un buen marco de referencia,
y también mezclar la autoconstrucción de que poco a poco estas personas vayan creciendo. Pero de todas maneras, una buena idea no es suficiente para nosotros poder hacer un esquema que nos ayude a resolver la vivienda de interés social. Precisamente, esta misma idea se llevó aquí a la ciudad de Monterrey, en el cual se ofrecían dos tipos de productos. Un modelo en la parte de abajo con 40 metros cuadrados y otros creo que 20 metros cuadrados para poder expandirse, y otro modelo también de 40 metros cuadrados, pero en dúplex, que tenía un marco para extenderse al doble de ese metraje. Entonces, esta vivienda, a pesar de que estaba bien hecha, a pesar de que de nuevo es una idea que ha sido admirada en muchas partes del mundo, no fue un éxito tan grande ya en el momento en que se llevó a esto. ¿Por qué? Iquique precisamente era la reubicación de unas personas que ya se conocían, que hubo una negociación para decir yo voy aquí, yo voy acá, y aquí realmente fueron un montón de personas dispares que no se conocían, que compraron la vivienda y que al final de cuentas hubo ciertos conflictos al momento en que intentaron ya empezar esta expansión, que es mío, que es tuyo, pero quizá lo más grave es que nosotros aquí en 4S tenemos una regla de dedo, que cuando estamos haciendo un proyecto de cualquier nivel, las amenidades tienen que ser entre el 6 y el 9% del área neta vendible o rentable. Es el área que nosotros tenemos que destinarle a las amenidades. Entonces, incluso nosotros contando la expansión de todo este proyecto, que tiene 70 viviendas que te dan más o menos 2.500 metros cuadrados de lo que se construyó y que se podía expandir a casi 4.000, ¿cuánto es el 6% de eso? No es nada comparado con los 1.500 metros cuadrados de este parque privado que se ofreció para el fraccionamiento. Entonces, muchas veces juzgamos a este segmento como unas personas que no requieren estas áreas comunes, que no las necesitan, que no les generan valor y que aparte cuando las ponemos no las cuidan. Pero no es cierto, cada persona cuenta con sus ingresos, con lo que puede gastar, y definitivamente el tamaño de este parque no puede ser mantenido por este perfil, por el ingreso que tienen. Incluso vemos cómo hay un lote baldío en la parte izquierda de este proyecto y no hay diferencia entre el área central y el área que tenemos en esta parte de acá. Incluso me recuerda mucho a una arquitecta que trabaja bastante con diseño comunitario, de que se habla primero con las personas de cierta comunidad para ponerse de acuerdo en cuáles son las mejoras que se tienen que hacer, y en uno de los ejercicios se puso a las personas a dibujar cuál sería su proyecto ideal. Notó que muy pocas personas ponían árboles. Generalmente nosotros pensamos, pues, es algo que embellece bastante cualquier proyecto sin importar su nivel. Entonces, cuando les preguntó, una persona le contestó, es que no pusimos árboles porque un árbol cuesta mucho, un árbol requiere dinero, un árbol requiere mantenimiento. Entonces, aquí el mensaje que les quiero dar es que no quieran áreas verdes, no es que estas personas no quieran un espacio digno comunitario, que sean áreas para todos, sino que hay que pensar cuáles son las áreas apropiadas que nosotros podemos aportar para que realmente sumen a nuestros proyectos. Y en caso de que este presupuesto se vea rebasado y no podamos contar con áreas comunes, ver cómo nosotros hacemos tratos con otras organizaciones, principalmente gubernamentales, para poder complementar de todas maneras estas áreas. Yo ahí te complemento un poco justamente a lo que ahorita estaba mencionando, Isaías, y es que creo que una de las cosas que hoy en día tenemos uno de los grandes errores en el desarrollo inmobiliario es que pensamos que todo se trata de más amenidades. Y no necesariamente se trata de más amenidades, sino se trata de amenidades mejor perfiladas y mejor pensadas para nuestros usuarios. O sea, en este caso del parque, o el parque que justamente hablábamos, no se trataba de más metros cuadrados de parque, se trataba de entender cuál era la capacidad económica que tenía ese mercado, y en base a esa capacidad económica que tenía ese mercado era cómo conceptualizábamos amenidades que pudieran, primero, el día de mañana mantener, y dos, disfrutar, ¿no? Si el mantenimiento, o sea, hay que tener una métrica de mantenimiento y entender cuál es la restricción presupuestaria que tiene nuestro usuario al que le estamos vendiendo, y creo que eso es uno de los grandes retos que muchas veces perdemos de vista en la parte de desarrollo. Segundo tema, si vemos que tenemos un espacio como ese que puede aprovechar, pues combinar el tema público-privado, no necesariamente lo tiene que atender el mercado interno,
sino también puede ser ahí un tema medio combinado con un espacio público, estos parques que le cedes a toda la colonia y entonces se encarga de municipio darles mantenimiento, o algunos otros mecanismos que funcionan para que no recaiga sobre los inquilinos que se encuentran de manera interna dentro del desarrollo, mantener esas áreas verdes, ¿no? Entonces, creo que ahí había maneras de repensarlo. La idea igual y para todos hubiera sido buena, decir un megaparque en el centro donde todos volteaban a ver, pero se perdió ese contexto, ¿no? Ese contexto de hacia quién estamos enfocando esa vivienda y hacia quién la queremos vender. Y también ya para finalizar con este tema del mismo esquema, este es quizá uno de mis favoritos hasta ahora, porque si nosotros vimos en Iquique y en Monterrey, que eran 2 viviendas, una en la parte de abajo con 3 módulos y la parte de arriba en dúplex, creo que precisamente estos que hablábamos de que a este segmento generalmente le agradan más la vivienda horizontal, ver cómo nosotros de nuevo podemos reducir los costos, pero ya mostrar un esquema más familiar para ellos, que no esté tan complicado como el que se nos presentaba en Monterrey. Y también no se necesita tener un premio Pritzker o llegar con un esquema tan complejo arquitectónico para innovar dentro de la vivienda de interés social. También tenemos innovaciones más modestas, como este desarrollador, Arbe, con el que estuvimos trabajando en Panamá. Ustedes ven la casa, quizá no parezca la gran cosa, pero ellos trajeron una tecnología sueca en el cual se hacen todos los muros de colado de concreto, en el cual no se necesitan gravas de gran granulometría, solamente se usan puras arenas, y precisamente por esta mezcla que se utiliza, es que la casa es muy fresca al interior. Entonces, algunas personas que conozcan Panamá o como referencia a cualquier zona costera, que la humedad y que el calor son casi insoportables, y todos esos problemas no se sienten dentro de esta vivienda, que aquí tuvimos que, a través de un estudio de mercado, decirle al cliente, tu propuesta de valor es muy interesante, la tecnología que usas es excelente y que les ayuda no solamente a mejorar la ganancia térmica de esta vivienda, sino también a acelerar la construcción con la que cuentan. Solamente le dijimos que tenía que adaptar la casa para que este precio total que él tenía estuviese dentro de las posibilidades del mercado meta al que iba dirigido. Y también este ejemplo que Eduardo les va a explicar mucho más, pero que también es otro caso en el que la tecnología nos permitió poder dar un producto de mayor valor para este mercado, que la vivienda total se reducía el costo un 20% gracias a que una tecnología alemana que les permitía que en lugar de terminar una casa en 23 días se pudiera construir en 7 días. Imagínense, es una reducción ridícula del tiempo de construcción. No, y ahí el gran reto era, a ver, el concepto de este producto era, en Bolivia se empezaron a desarrollar más vivienda de dos recámaras por un tema de que veníamos disminuyendo el número de metros cuadrados porque el valor de precio por metro cuadrado de construcción iba incrementando. Entonces, cuando trabajamos con los desarrolladores, la principal pregunta era cómo volvemos a desarrollar departamentos de 3 recámaras, pero que le alcance a la gente, ¿no? Porque pues, subirle 20 metros cuadrados y vender más caro, pues cualquiera puede llegar a esa solución, ¿no? Pero cómo con ese limitante que teníamos de precio, con esa restricción presupuestaria que teníamos, cómo logramos regresar ese producto de 3 recámaras. Entonces, muchas veces es siempre súbele al precio, pero aquí la respuesta del desarrollador fue ideémonos constructivamente hablando, revisemos qué tecnología podemos traer para ahorrar lo suficiente que nos permita entonces regresar a esa vivienda de 3 recámaras. Y fue justamente lo que logró el desarrollador, disminuyendo el tema de tiempos de una manera muy importante, de 23 días a 7, con lo que reducían costos financieros, con lo que se reducía costo de mano de obra, con lo que se reducía diferentes factores que permitía otra vez regresar a esa vivienda de 3 recámaras con la misma restricción presupuestaria. Entonces, creo que es una de las grandes preguntas para nuestra época, es cómo hacemos el Tesla de las viviendas, ¿no? Cómo pensamos en nuevas tecnologías que nos permitan desarrollar vivienda otra vez un poco más grande en lugar de seguir
disminuyendo metros, disminuyendo metros, disminuyendo metros, que venimos con esa tendencia ya desde hace mucho tiempo, para que otra vez volvamos a tener un poco viviendas más amplias, pero tomando en consideración nuestra restricción económica que tenemos. Y incluso hay proyectos que ya nos permiten completamente eliminar ciertas partidas del presupuesto, en este caso un experimento de vivienda en Colombia, el cual los módulos que se disponían dentro de la vivienda permitían que toda esta construcción pudiera realizarse sin cimentación alguna y solamente ir colocando estos módulos a uno sobre otro. Y quizá para muchos de ustedes parezca utópico el hablar vivienda de interés social, la impresión en 3D, como este ejemplo que se realizó en Austin, que esta casa costó menos de $10,000 su construcción y que se terminó en 24 horas. 24 horas. De nuevo, para muchos nos puede parecer utópico y que esto quizá va a ser una amenaza para el mediano o el largo plazo, pero desafortunadamente no es así. Esa misma compañía que puso el ejemplo que les puse, desarrolló una vivienda, un piloto de vivienda de interés social en Tabasco, aquí en México, en el cual desarrollaba 50 viviendas y cada una de estas viviendas, el precio de construcción estaba por debajo de los $4,000. Dimensionemos eso, vimos la gráfica de todas las partes de Latinoamérica y el campeón para poder ofrecer una vivienda en menor precio fue Colombia, que tenía alrededor de 12,000, 13,000. Esto es un tercio, que obviamente le faltan ciertos sobrecostos, no solamente la construcción, pero de todas maneras sigue siendo un tercio de la vivienda más asequible que se puede ofrecer en Latinoamérica. Si normalmente ese tema de hard cost, o sea, los costos de construcción representan el 65, el 50%, cuando muy bajos representen, estaríamos hablando que sería una vivienda ya a precio público con utilidades y todo de $8,000, ¿no? Muy por abajo de lo que veíamos anteriormente y que sin duda cambia por completo lo que teníamos en mente de ese tipo de producto, ¿no? Y es el típico producto de 45 metros cuadrados que hoy en día se ofrece. O sea, esa vivienda de interés social de 45, hoy en día es de 45 metros, existe. Cuando muy arriba se van a 55, 60 metros cuadrados, pero por lo regular es vivienda pequeña, o sea, es decir, cumple los parámetros de esa vivienda de interés social. La única diferencia es que en lugar de valer esos 12, 14 mil dólares que hablábamos, vale $4,000 de construcción. E incluso menos. Ya lo que me gustó bastante de este ejemplo es que estas personas entendieron a su mercado meta antes de desarrollar este prototipo. Entonces, para estas 50 viviendas se propuso un esquema de financiamiento para personas que ganan en promedio $76 mensuales. Entonces, su hipoteca se iba a ir a 7 años, en la cual iban a pagar mensualmente $20, es decir, un tercio de su ingreso total mensual, que tampoco iba a complicar tanto la situación de estas personas y de todas maneras contar con una vivienda adecuada. Pero un pie de nota, por así decirlo, para este tipo de construcciones es la tecnología nos ayuda a avanzar, pero de nada nos va a servir si a pesar de que contemos con todos los recursos, con una vivienda asequible, este tipo de proyectos los seguimos mandando a la periferia sin elementos para que las personas puedan transportarse y sin equipamiento urbano para que estas personas tengan algo que hacer o fuentes de trabajo o fuentes de ocio o cualquier cosa para poder pasarla en familia y que no haya esta destrucción de la convivencia familiar. Entonces, no solamente se trata de aplicar estas nuevas tecnologías que están al alcance de las personas, sino también adaptarlas para que realmente generen valor a estas personas y no solamente quedarnos como una construcción más en la periferia. Y ustedes pueden ver la casa por dentro. Obviamente esos muebles son de muestra para que sea más bonita la casa, pero ustedes vean los muros. No parece la calidad de una vivienda de interés social. Tiene muy buenos acabados. Y también cuando estamos hablando de la construcción en 3D, no solamente nos referimos en la impresión, sino también en el armado. Hay muchas personas que lo que están haciendo es subir prototipos de vivienda a las redes para que después las personas puedan nada más ir armando esta vivienda como la casa del WikiHouse y también con eso reducir bastante los costos de la vivienda. Creo
que el único problema de este esquema es que no cuenta con la replicabilidad y la rapidez con la que cuenta la impresión en 3D, pero de todas maneras estas tecnologías que sentimos que son para largo plazo nos están alcanzando, y las personas que hacen vivienda de interés social en Latinoamérica van a tener que encontrar la manera de o adaptar estas tecnologías o encontrar el hilo negro o la estrategia para poder competir contra ellas, porque ya vimos que va a ser muy, muy, muy difícil por los precios que ellos pueden ofrecer. Y también pensando en no solamente los costos de construcción, sino también los costos administrativos. En Alemania hay un esquema de construcción que se llama Baugruppen, que en lugar de que haya un desarrollador central, un grupo de personas se juntan para comprar un lote al cual el municipio, el estado les da ciertas facilidades, y después las personas, cada quien con los recursos que tiene, empieza a decir: yo quiero una vivienda de tantos metros cuadrados en esta zona del proyecto, y cómo van también entre ellos armando de manera colaborativa las áreas comunes. En el caso de Alemania es más fácil porque ellos ya tienen lista de esperas con ciertos perfiles de personas que poco a poco se van juntando. En caso de que una persona se salga, pues hay muchas de nuevo en esa lista de espera que también están entusiasmados en poder contar con una vivienda. Y este gasto, bueno, este ahorro que se hace en lo administrativo, de que no requiere mercadotecnia, que no requiere otras estrategias para nosotros llegar al usuario final, permiten que haya un ahorro entre el 10% y el 30% en el precio por metro cuadrado. Y también este mismo esquema existe algo muy similar en Colombia. Sí, digo, el esquema en Colombia asociativo, que es como se le llama, ha funcionado para viviendas muy caras, no necesariamente para vivienda interocial. Creo que uno de los grandes retos que tenemos de este tipo de esquemas es que el latinoamericano es más desordenado que el alemán, ¿no? Entonces, ponerlos de acuerdo seguramente no será sencillo, pero creo que el gran mensaje de todo esto, Isaías, es si seguimos pensando en cómo desarrollar vivienda de interés social, o sea, como hoy en día la desarrollamos, y que o sea, va a llegar a un punto donde existe un limitante, donde ya no podemos, o donde no podamos innovar, y es normal que hoy cuando lleguemos con un desarrollador y decir vamos a hacer algo diferente en vivienda de interés social, nos digan no se puede. No se puede porque la manera de construir, porque la manera de pensar, porque la manera de conceptualizar tu mercado meta sigue siendo la misma. Entonces creo que hay que cambiar todos esos pasos para entonces realmente hacer algo diferente, y este es uno de los grandes ejemplos, ¿no? O sea, cómo en cada uno de los puntos, de los costos que tiene la vivienda, podemos hacer cierto tema de innovación que nos permita realmente desarrollar un producto diferente y tener un producto accesible, bueno, adaptado al mercado, ¿no? Y no solo podemos hablar de esta reducción de costos, sino que también podemos ya pasar a la siguiente partida, que es hablar de cómo deberían ser los proyectos en periferia y cómo ir poco a poco acercando a los centros urbanos este tipo de productos. Hicimos un estudio de mercado con unos desarrolladores para este proyecto de Santa Mónica en Panamá. Ustedes pueden ver, el terreno de Santa Mónica está en medio de la nada. Está a 1 hora 30 sin tráfico de la ciudad de Panamá, en una zona un tanto remota. Entonces, este cliente nos pidió que le hiciéramos un análisis de qué se podía construir, qué no se podía construir. Quizá las casas realmente no caen dentro del precio de vivienda social, los departamentos sí, pero lo que vimos es que este cliente estaba consciente de sus limitaciones espaciales, y entonces lo que hizo no fue desarrollar viviendas, sino un master plan que eventualmente va a tener ese parque que ustedes ven, que va a tener centros educativos, centros culturales, absolutamente todo para hacer una mini ciudad que no requieran las personas irse a otras poblaciones o a la ciudad de Panamá para realmente tener todo cerca de ellos. E incluso debido a que el precio por metro cuadrado fue tan bajo con el que compró este terreno, es que él, en lugar de ofrecer la misma vivienda de siempre, se pudo extender a hacer esta vivienda que ustedes ven aquí. En Panamá hay una densidad muy, muy alta, por lo cual las personas aprecian demasiado la tierra o tener estas grandes extensiones de terreno dentro de sus lotes que compran de las casas. Entonces, a través de un esquema arquitectónico diferente, que no sea nada más las casas con 7 metros de frente, pudieron hacer que el patio de la parte trasera se viese mucho, mucho más grande. Y entonces esta vivienda pareciera que es algo de unos niveles muy altos, pero realmente esto cae más o menos en vivienda media, y pues los departamentos sí ya estaban más o menos en los precios de
de interés social, pero es de nuevo ver cómo nosotros estamos construyendo realmente una ciudad, no solamente casa, para que este negocio se pueda mantener. Precisamente lo que quiere este señor no es solamente quedarse con las mismas viviendas de interés social, sino poco a poco ir subiendo la plusvalía de su terreno, y precisamente no lo va a poder alcanzar si no equipa primero la zona. También para otro master plan en Panamá, en el cual él quería hacer una vivienda de un nivel muy alto y les dijimos que no era posible. El estudio de mercado nos demostraba que no había suficientes compradores dispuestos a conseguir vivienda más allá de los precios de interés social. Y de todas maneras que estaba en una zona tan aislada que incluso la vivienda social se iba a volver complicada. Entonces lo que le dijimos es que si tú quieres vender esta vivienda a un ritmo de ventas que para ti sigue siendo negocio, tienes que poco a poco poner estrategias para poder equipar esta zona, y les pusimos varios ejemplos y cómo poco a poco, mientras él vaya poniendo todos estos elementos, va a ir incrementando la posibilidad de que él pueda colocar esta vivienda a mayor nivel. Pero de todas maneras, el mensaje aquí es, aún las viviendas de menor nivel no iban a ser posibles para él competir con otras zonas de Panamá, a menos de que poco a poco pusiera ciertas activaciones o equipamientos urbanos, o tener esta facilidad a las personas para poder transportarse, ya que este terreno estaba a 15 minutos, 20 minutos de la estación de metro más cercana, que apenas está abriendo. Y el mensaje aquí es que no hay que solamente intentar hacer nuestras ciudades más densas, sino nosotros tener puntos focales en el cual vamos a tener absolutamente todo en el área de influencia, lo que una persona necesita para cumplir sus necesidades, y ir equipando cada uno de estos puntos, pero lo más importante, que no se sientan tan alejados, precisamente porque están conectados a través de transporte. Y nosotros, ya pensando en este transporte, incluso podríamos volver estas áreas de espera de alguna manera propuestas de valor que le sumen a nuestros proyectos, que realmente sean zonas de esperas en la cual pueda haber cierta actividad o cierto intercambio económico o cualquier cosa que permita a las personas no solamente conectarse con otras zonas, sino también tener algo que hacer mientras esperan. Y de nuevo, volviendo al ejemplo de las áreas comunes del proyecto de Elemental en Monterrey, pues al final de cuentas tenemos que conocer a nuestro mercado y de nuevo saber cómo darle las mejores áreas comunes, como decía Eduardo, a un precio que ellos puedan acceder. Hay bastantes ejemplos de cosas que nosotros podemos hacer a pesar de la limitación de presupuestos, y de todas maneras ofrecer algo que las personas estén buscando, como pueden ver en estas imágenes. También pensar cuál es la etapa de vida de la persona que va a habitar en mi zona. ¿Son DINs con hijos o sin hijos? ¿Son parejas jóvenes sin hijos? ¿O son parejas que ya tienen hijos de 0 a 10 años? Entonces, no tendría sentido poner este tipo de amenidades para un mercado que no quiere tener hijos o que ni siquiera los tiene. Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no? En este tipo de productos hay varios factores. Primero, cómo innovamos en la parte de vivienda de manera interior. Y segundo, cómo innovamos en la parte de amenidades, áreas comunes, para realmente crear un tema social. O sea, las amenidades para este mercado no necesariamente son un lujo, o sea, no es la alberca que representa un lujo importante, sino es cómo creamos los espacios de convivencia social para que, pues, justamente logremos una mejora social y no un deterioro social. Entonces, cuando realmente pensamos o conceptualizamos nuestros proyectos de acuerdo a quién es el mercado meta que va a terminar habitándolo ahí el día de mañana, y hacemos este tema de diseños urbanos, este tema de diseños de amenidades que permitan a la gente que utilice sus espacios públicos, y que entonces que se generen, pues, comunidades que protejan inclusive su misma comunidad. Creo que es ahí donde logramos un tema de cambio social. Es una de las grandes cosas que nos falta en Latinoamérica, ¿no? Ver a la vivienda como un mecanismo de un posible cambio social importante que podemos generar. Sí, también ya pensando en cómo acercamos entonces esta vivienda asequible a los centros urbanos, pues podemos ver en toda Latinoamérica, en todos los centros, que de repente hay edificios que están en malas condiciones, pero que de todas maneras saldría más barato el readaptarlos a empezar toda la estructura desde cero. Entonces, quizá a través de lo que llaman el retrofitting,
ver cómo nosotros podemos empezar a ofrecer esta vivienda asequible en nuestros centros urbanos o más cercana, o conseguirnos un lote y empezar a hacer estrategias de distintas tecnologías para de nuevo poder acelerar el tema de construcción y bajar los costos, como este ejemplo en el cual son módulos en el cual se van armando poco a poco y todo esto es prefabricado en una nave industrial que te permite armar con una facilidad inmensa todos estos módulos de vivienda y después nada más transportarlos y ponerlos con una grúa, al grado que se pueden hacer 20% más barato y la construcción 40% más rápido. Son números muy extremos todo lo que nos pueden ofrecer estas nuevas tecnologías para poder dar vivienda asequible. Este ejemplo que les pusimos está en Nueva York y esta empresa que desarrolló toda la construcción es una startup. Bueno, ya es una empresa muy grande para llamarla startup, que está en San Francisco, pero de nuevo, nosotros ver cómo podemos aplicar todas estas tecnologías para acercar la vivienda a nuestros centros urbanos. Y hay veces que de nuevo no vamos a tener que irnos a algo tan complejo, sino simple y sencillamente, como también decía Eduardo, conocer el perfil de nuestro comprador para dentro de ese perfil poder innovar a pesar de que no haya distinciones tan grandes. Esta vivienda es un experimento que se hizo en Hermosillo, México, que me gusta bastante, que quizá algunas personas podrían considerar que está demasiado larga, que es un terreno muy limitado, que es prácticamente un chorizo que no es cómodo, pero tenemos que considerar que el mercado no es estático. Evidentemente, esto no está tan pensado para, por ejemplo, una generación X, una generación Y, sino que está más pensado para la generación más joven, que ya están más adaptados, que ellos tienen mayor dificultad para poder conseguir una vivienda y entonces que no les molesta tanto la cercanía con sus vecinos, los materiales o el esquema en el cual se desarrolla la vivienda, precisamente porque sus limitaciones para conseguir productos son tan grandes y ellos lo que le dan valor es esa otra cosa. Entonces, uno de los problemas también muy grandes que hacen bastantes desarrolladores o que los limita para poder generar una propuesta de valor congruente es pensar que la vivienda de interés social es como cualquier vivienda residencial, pero más pequeña. Entonces, muchas veces no estamos dando los espacios de una manera que puedan generar valor para las personas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 55 metros cuadrados con 2 recámaras y un flex que puede ser un estudio o una alcoba extra, y vemos cómo es tan reducido el espacio de las alcobas que muchos pensarían que es infame o inhumano poder ofrecer este tipo de productos, pero de nuevo tenemos que pensar qué es lo que está apreciando este mercado. No necesariamente está buscando la amplitud de los espacios, sino recordemos que las familias en Latinoamérica son muy extensas e incluso tenemos familias multigeneracionales dentro de una misma unidad. Entonces lo que van a apreciar más es poder tener el espacio privado para alejarse de todas estas personas. Entonces siempre que nosotros mostramos una definición de producto, lo compartimos con estas tablas de factores de compra, de qué es lo que lleva a distintos segmentos de mercado a consumir cierto producto y no otro, por qué se van con nosotros y no con la competencia. Y podemos ver que cada tipo de comprador cuenta con distintas preferencias y a partir de esto que aprecian más, nosotros destinamos mayores recursos o mayor tiempo para innovar dentro de esto, y hay otros en los cuales quizá no tenemos que hacer tantos cambios para poder llegar a nuestra propuesta de valor ideal. Que ahí está el reto, ¿no, Isaías? Es cuando, o sea, es primero, el primer gran reto es realmente conocer al consumidor para saber cada uno de los pesos que tenemos de presupuesto para desarrollar su vivienda, dónde le invertimos de una manera más adecuada. Y un poco yéndome uno de los ejemplos, por ejemplo, hay un libro que se llama Zillow Talk, que justamente es de esta página americana que se encarga de venta de vivienda. Y en el libro empiezan a hacer un análisis de qué pasa si tú le metes un peso de remodelación a tu cocina, qué le pasa si se lo metes al baño, qué pasa si se lo metes a ¿cómo se llama? El basement. O sea, ¿qué tanto aumentaba el valor de la vivienda? Si de ese peso realmente te lo terminaban pagando o te terminaban pagando menos. Entonces, ese ejercicio lo que se dieron cuenta es que había ciertos factores en donde si tú le invertías un peso, terminabas sacando 1.3 o 1.05 o 1.1, pero sacabas más de lo que tú le metías como inversión. Creo que esa es la parte importante y eso es lo que, o sea, esto es lo que nosotros logramos con este tipo de preguntas, es ese peso que ustedes están metiendo en la parte de desarrollo, ¿a dónde se lo meten?
se lo tienen que generar o se lo tienen que dar a aquellas zonas que realmente generan una diferenciación para el usuario o aquellos factores que realmente generan una diferenciación para el usuario. Si decimos, oye, mételo a un espacio de mascotas, pues puede ser que este mercado no tenga mascotas, ¿no? Entonces, ¿para qué gastamos eso y no lo metemos en juegos infantiles o en algunos otros espacios? ¿O vemos realmente a qué le estén dedicando o qué para ellos es más importante, ¿no? Esa amplitud de las recámaras, entonces que no tenga amenidades o que sí tenga amenidades y disminuimos un par de metros las recámaras, o que tenga esas 3 recámaras, no importa que estén apretadas, se prefieren esas 3 recámaras que 2 más amplias. Dependiendo de cada uno de los mercados va a haber ciertas preferencias. Entonces, creo que una de las cosas claves para este producto, si buscamos innovar, no se trata obviamente de intentarles dar todo porque es imposible, tenemos una restricción presupuestaria, es cómo somos más eficientes con esa restricción presupuestaria que hoy en día tenemos, ¿no? Precisamente. Entonces, ya para finalizar, ¿qué mensaje queremos dejarles con toda esta presentación? Obviamente aquí está un resumen de todas las estrategias que les mostramos para que no tengan que ir lámina por lámina, y tenemos que tomar en cuenta que el ecosistema que implica la vivienda social, incluso cualquier vivienda, es muy amplio. Entonces, en cada uno de estos rubros, gestión, diseño, ubicación, incluso sostenibilidad o vida dentro de este desarrollo que sea adecuada, nosotros podemos ofrecer infinidad de innovaciones para nosotros poder generar una propuesta de valor que nos permita generar un negocio. De nuevo, estamos hablando de este tipo de viviendas por volumen. Tenemos que vender varias unidades para que el negocio salga rentable. Entonces, ver cómo nosotros vendemos y seguimos vendiendo a través de todas las fases del proyecto y no tengamos que caer en esta vivienda en abandono o vivienda que nos va a generar más problemas y entonces no vamos a poder contar con las mismas ventas que teníamos. Y pues precisamente es ver de qué manera tanto desarrolladores privados como organismos gubernamentales pueden ayudarnos a nosotros a encontrar estas zonas en abandono con cercanías a equipamientos urbanos que estén un tanto deshabitadas, que podamos poco a poco incrementar esta densidad de población precisamente con este tipo de viviendas. Y quizá el mensaje más grande que les quiero dejar principalmente a los arquitectos es que la vivienda digna va más allá de una postura estética. Si tú levantas una piedra, vas a encontrar 20 arquitectos que cuentan con un prototipo de vivienda social que es hermosísimo y que es mucho mejor que las viviendas que ofrecen muchos desarrolladores. El problema es que nosotros tenemos que encontrar un empate entre aquello que es digno, aquello que es adecuado, aquello que va a generar plusvalía y valor para nuestro usuario final, pero también que las tecnologías y los métodos de construcción que utilicemos sean adecuados para replicar este proyecto. Si no, va a quedar solamente como una anécdota que gana premios internacionales, pero realmente no estamos resolviendo los problemas de vivienda. Y también pensar de nuevo, no es todo sobre la construcción, también tenemos que ver de qué manera proporcionamos incentivos, créditos, subsidios a estas personas para que puedan realmente acceder a esta vivienda social. Al final de cuentas, sí se han otorgado varios créditos y hemos mejorado bastante en ese rubro en toda Latinoamérica, pero principalmente en México nosotros notamos que hay ciertos sectores en los cuales sí les están llegando estos créditos y pueden conseguir su vivienda, pero hay otros todavía más marginales en los cuales no está llegando este subsidio, incluso principalmente a aquellos que trabajan en la informabilidad. Entonces, ver cómo desarrollamos esquemas de pago para que estas personas puedan acceder a la vivienda y también ver cómo nuestras tecnologías hacen que esta vivienda sea más accesible. Y precisamente lo que estábamos diciendo con Eduardo sobre la importancia de conocer el perfil de tu comprador, este es un ejercicio que me gusta bastante, que es un departamento de 44 metros cuadrados que se hizo un estudio de cómo se estaban moviendo los pobladores dentro de esta unidad y determinaron que si nosotros reducimos a 28 metros cuadrados esta misma unidad, no iba a tener tantos problemas en la funcionalidad, las personas iban a seguir desenvolviéndose de manera adecuada porque hasta cierto punto había espacios que sobraban o no eran tan utilizados y podíamos utilizarlos de una manera más eficiente. Entonces hay que entender dónde nuestros compradores ven el valor para de nuevo destinar la mayor cantidad de recursos o los recursos posibles a esa partida y no a otras. Y obviamente entendamos que las generaciones cambian sus gustos, sus estilos de vida, sus prioridades. Entonces,
Hay productos muy innovadores que no nos habrían servido hace 15, 10 años, incluso más, pero con el cambio de necesidades que nosotros vemos en nuestra población, en nuestros compradores, en nuestros consumidores, vemos que ahora podemos aplicar esas ideas que quizá antes no tenían cabida. Precisamente eso es lo que nosotros queremos que se lleven de esta presentación. Muy bien, Isaías. Creo que un poco lo que buscamos con esta presentación es cómo repensamos o cómo a todos los que nos escuchan dentro de estos podcasts y dentro de estos webinars, cómo volvemos a repensar otra vez la vivienda, cómo repensamos la vivienda interestacial y cómo logramos que esa restricción de presupuesto no se convierta en una restricción de innovación o en una restricción de calidad, ¿no? Sino que logremos una vivienda de calidad, que logremos una vivienda que realmente genere esa innovación y que le sume a ese mercado al que creo que le falta mucho y le hemos dado muy poco. Entonces, muchas gracias, Isaías, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les haya gustado esta segunda grabación del webinar más que la primera, a los que la vieron en vivo. Y pues bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y recuerden que este replay va a estar en nuestra página, también la presentación para que puedan verla con mayor detenimiento. Incluso si quieren mandarnos dudas o preguntas, pueden contactar a nuestro equipo en redes sociales para nosotros poder acercarnos y ver de qué manera podemos ayudarles. Gracias.